puede presentarse en pacientes que no están hipotensos, por lo que diferencia la variable de la presión arterial, que es una variable de macrohemodinamia, y por otro lado diferencia la hipoperfusión, que es una variable de microhemodinamia. Hay un desequilibrio, son dos constantes dentro del shock que se van a presentar, la macrocirculación y la microcirculación. Al final, la forma en la cual siempre nos han enseñado a interpretar el paciente en shock es mediante variables macrohemodinámicas. Y esas variables macrohemodinámicas principalmente utilizan a la presión arterial como el indicador directo de cómo se está produciendo la perfusión en los tejidos. Pero ya sabemos que no solo es eso, no solo se limita a mantener una buena presión arterial para mantener la perfusión de los tejidos. Y por tanto tampoco no es la única meta o el único objetivo mantener una presión arterial normal cuando un paciente está choqueado. No solo se limita a darle líquidos y darle vasoactivos para que esté no hipotenso. Bueno, entra dentro de esa posibilidad de cometer el error de que tengamos la idea de que la presión es igual a perfusión tisular. Y no es eso. Entonces, existe es un enfoque más moderno, que son varios años, pero ahora hablamos principalmente de la microcirculación. Y dentro de la microcirculación lo que tenemos que principalmente evaluar es la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno. Esas variables que me van a al final determinar cómo se está produciendo la perfusión de los tejidos, que es realmente resulta ser el shock. El objetivo no solamente va a ser restituir ahora la presión arterial, sino que también tenemos que garantizar un adecuado aporte de oxígeno, evitar algo que es la disoxia, que es la incapacidad mitocondrial de producir energía con aporte de oxígeno, y tenemos que buscar variables que me puedan servir para poder evaluar la perfusión tisular, que no sean la presión arterial. Entonces, son dos cosas diferentes. Cuando ya hemos hablado entonces ya no solamente es presión arterial, ¿verdad? No solamente es garantizar una presión arterial, no, es algo más allá de eso. Y en la microcirculación, al final, lo que fracasa ahí, la causa más importante del fracaso celular es la falla mitocondrial. Esto también ya lo hemos visto anterior. No hay oxígeno, no hay nutrientes, por tanto estas mitocondrias no producen energía. Y al no producir energía, esta célula no tiene la energía suficiente para mantener su metabolismo o también para mantener su estructura. Entonces no hay fosforilación oxidativa, que es la producción de ATP. Entonces vamos a entrar a un metabolismo anaerobio, producción de ácido láctico y también de hidrogeniones. Por tanto, de ese lado ácidos. No solamente el fallo mitocondrial es incapacidad de producir energía, sino que además se va a traducir en desencadenar mecanismos por los cuales se produzca una mayor producción de radicales libres. Entonces, la hipoxia, una disminución en el aporte de oxígeno a nivel mitocondrial, va a producir mayor estrés oxidativo, radicales libres de oxígeno, que en teoría hemos visto que son parte importante del proceso inflamatorio y del daño tisular. Y esta es la cascada. La hipoxia produce alteración del flujo de electrones, la reducción incompleta de oxígeno produce radicales libres de oxígeno, y estos radicales libres de oxígeno al final producen daño celular. Esta incapacidad de poder mantener la producción de energía que se produce a nivel mitocondrial no solamente es eso, no producir energía, sino que además es el producir radicales libres de oxígeno y mayor proceso inflamatorio. Recuerdan que en teoría nos hemos limitado a decir que el shock séptico tenía un perfil hemodinámico. ¿Recuerdan cuál era? El shock séptico era distributivo, y al ser distributivo requería en su manejo ¿qué cosa? Vasopresores. Utilizar qué fármacos para contrarrestar la mala distribución de sangre. La mala distribución se produce por ¿qué hay en los vasos? Vasodilatación, vasoconstricción.
Vasodilatación. Vasodilatación. Es que tenemos que utilizar para contrarrestar la mala distribución de sangre. Vasopresores. Vasoactivos, vasopresores. Habíamos dicho que el shock séptico además es hipovolémico porque al haber vasodilatación hay venodilatación y por tanto existe un secuestro de un flujo sanguíneo venoso en las extremidades y por tanto el shock séptico también es, si disminuye el retorno venoso hay menos volemia, es un shock hipovolémico y por tanto requiere su manejo. ¿Qué va a sugerir para mejorar la volemia? Líquidos. ¿Qué damos cuando necesita líquido? Líquidos. Cristaloides, ¿no? Soluciones balanceadas, cristaloides. Y por último, también habíamos dicho que el shock séptico, por el proceso inflamatorio y por algunos gérmenes, produce disminución de la contractilidad y por tanto es un shock de tipo cardiogénico. Hasta ahí hemos visto que el manejo del shock séptico, que es ese paciente que tiene hipoperfusión visual por un cuadro de sepsis, no solamente se produce por vasodilatación, por falta de líquidos, por la venodilatación, por la posibilidad de que exista una disminución de la contractilidad y que debemos utilizar para eso reponer o contrarrestar esas variables, líquidos, vasoactivos, inotrópicos. Pero ahora vamos a ver de que si nos enfocamos en solo dar líquidos, vasoactivos, inotrópicos, estamos hablando en la macrohemodinámica o en la microhemodinámica. Macro. En la macrohemodinámica. Entonces, el limitar nuestras conductas terapéuticas a solo garantizar variables como la presión arterial y el gasto cardíaco nos van a hacer o van a ocasionar que manejemos mal a nuestros pacientes. Necesitamos encontrar variables de microcirculación, pero también debemos garantizar la macrohemodinámica. En relación a la macrohemodinámica, esa etapa de reanimación que hemos visto que es dar vasoactivos, líquidos, inotrópicos. Esa es la reanimación de un paciente que está en shock. Es una etapa que tiene una serie de secuencias, pero que al final vamos a encontrar esta estrategia para evitar que el corregir estas variables de macrohemodinámica puedan producir mayor daño. Me van a entender mejor del todo. Miren, este se llama ROS, es parte de la reanimación. El rescate. En el rescate, en la macrohemodinámica, ¿qué es lo que tendríamos que priorizar? Es un paciente en shock en las primeras horas de su diagnóstico. Macrohemodinámica. ¿Qué tenemos que garantizar? Presión arterial. Su presión arterial esté normal. Luego, volemia. También volvemos. ¿Es hipovolémico? No. Que esté normovolémico, no de líquidos. Y eventualmente, si requiere mejorar gasto cardíaco con daño inotrópico. Entonces aquí, en la primera etapa de ROS, tenemos este rescate, que es ese manejo que hemos visto en shock séptico, vasoactivos, inotrópicos y líquidos. Pero además, no solamente tenemos que limitarnos a indicar y esperar que las variables mejoren, sino que también van a ir cambiando el manejo de estos pacientes. Luego tenemos una etapa de optimización, la de estabilización y uno de desescalamiento, ¿no? De ahí viene la palabra ROS. Ahora veremos las tres que nos quedan. La de rescate, minutos, ¿no? Preservar la vida, variables hemodinámicas, macrohemodinámicas, garantizar buena presión, que tenga diversidad de líquidos, expandirle, si es necesario darle inotrópicos, que al final se resume en líquidos y presión arterial normal. La fase de optimización ya es un poco más allá, primeras 24 horas. Y en esta etapa ya debemos priorizar el poder encontrar variables que nos puedan ayudar a identificar cómo se está produciendo la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno, que es la microcirculación. No solamente me voy a limitar a garantizar presión, volumen
y contractibilidad, sino que tengo que buscar el evaluar la función mitocondrial. El objetivo es garantizar una disponibilidad y consumo de oxígeno, rescatar los órganos de la isquemia, y aquí las variables que en un principio hemos iniciado tienen que limitarse. La fluidoterapia deja de ser empírica porque al inicio recuerdan, cuando ustedes vean a un paciente en shock, creen que hay algún volumen específico para darle líquidos. La mayoría de las veces es un volumen empírico, 30 ml por hora. Entonces es un volumen estandarizado para cualquier tipo de paciente, un volumen alto. Pero ya a partir de las 24 horas tenemos que restringir los líquidos y hacerlo de una forma más guiada. Tenemos que ver cuánto de líquidos realmente requiere un paciente en relación a sus pérdidas, a los ingresos que va a tener. Luego viene una etapa de estabilización. Es varios días después, tenemos que mantener el soporte de los órganos y ya aquí limitamos el exceso de fluidos en la reanimación. Solo vamos a utilizar fluidos de mantenimiento. En la mayoría de los casos se limitan a los fluidos que requieren la dilución de los fármacos o una vía que esté solo de mantenimiento para 24 horas hasta 14 días. ¿Y cuál es la meta? El balance hídrico neutro o ligeramente negativo. Y por tanto nos vamos a evitar la sobrecarga de volumen. Y el desescalamiento que es la evacuación. ¿Cómo lograríamos evacuar este exceso de líquidos en los pacientes? Ya le hemos restringido los líquidos, ahora le vamos a dar lo mínimo necesario en relación a lo que es la dilución de antibióticos y otras cosas. Dándole diuréticos. Esta fase de desescalonamiento, desescalar de la sobrecarga del volumen, es la cuarta fase de esta escala. Al final, ¿qué es lo que ustedes ven de esta escala? ¿A qué está priorizando esta escala? ¿Qué es lo que limita? ¿Qué es lo que nos dice que no debemos hacer? Yo cuando estaba en la facultad siempre nos decían, y un error que cometí desde cuando encuentras a un paciente choqueado, lo primero que piensas es darle líquidos, ¿no? Darle mucho líquido, ponerle 2 mils, ponerles 1000 a un lado, 1000 al otro lado, iniciarle vasoactivos y que ingrese soluciones en grandes cantidades. ¿Esto está a favor de eso? No. Hay una primera etapa que sí es la de mayor alarma, la de lograr variables macrodinámicas, pero a partir de ahí siempre nos van a restringir el uso de líquidos hasta que al final incluso nos van a dar conductas para contrarrestar la sobrecarga de volumen que ha podido causar. Esto es muy importante porque es una parte fundamental de por qué la microhemodinamia fracasa en las etapas de reanimación. Vamos a ver ahora por qué va a fracasar esta etapa. No, esta misma etapa, rescate, optimización, estabilización en relación al tiempo, es variables macrohemodinámicas, es empírico, vasopresores, gran cantidad de volúmenes inotrópicos. Pasado de cierto tiempo, unas cuantas horas, tengo que tener variables para poder limitar el uso de líquidos, utilizar lo menos posible e incluso utilizar diuréticos. Nos vamos a saltar aquí. Dentro de lo que en teoría hemos hablado, no sé si recuerdan casi al final, les he hablado sobre la coherencia hemodinámica. ¿A qué se refiere esta coherencia hemodinámica? Tenemos dos hemodinámicas, ¿no? La macro y la micro. Y si hay una coherencia hemodinámica, ¿qué significará? Que yo garantice por un lado la macro, que eso significa presión, volumen, gasto cardíaco, y la microhemodinamia, ahora vamos a ver recién, garantizar esos variables que me hablan de disponibilidad y consumo de oxígeno. Pero la coherencia hemodinámica es el que yo pueda manejar a mis pacientes en shock, manteniendo
una coherencia en relación a lo que son mis variables macrohemodinámicas y microhemodinámicas, ¿no? ¿Cómo esta coherencia hemodinámica puede fracasar en un desacoplamiento, un fracaso de la coherencia hemodinámica? Esta coherencia hemodinámica va a fracasar por estos tipos de pérdidas de coherencia hemodinámica que se clasifican en 5 tipos. Esto también creo que deberíamos hablar. Es la clasificación de índices en relación a los fenotipos clínicos. Lo primero es un flujo heterogéneo, luego hay una hemodilución, en la constricción, vasoconstricción intensa, el flujo capilar edema y la parálisis vasomotora, que es la vasodilatación de difícil manejo. Es una vasodilatación exagerada. Estas variables que me dicen que la coherencia hemodinámica se puede perder están relacionadas a la primera escala que hemos visto, esa de Rose, que decía dar al inicio vasoactivos volúmenes y luego limitar en el uso de líquidos. ¿Sí? Yo si doy muchos líquidos, ¿puedo entrar a esta clasificación de perder la coherencia hemodinámica? ¿Sí? ¿En qué parte se causaría problemas dándole mucho líquido a un paciente? ¿Aquí? No. Hemodilución. ¿Sí? Si le doy mucho líquido, produzco hemodilución y es un tipo por el cual se pierde la coherencia hemodinámica. Luego, ¿cuál más? Edema y fuga capilar. El dar exceso de líquidos, por tanto, en un paciente en shock, al inicio está bien, pero luego, ¿qué tenemos que hacer? Restringir. ¿Por qué? Se va a hinchar y se va a ver feito. Sobrecargarlo. Porque sí, realmente es estéticamente, es pero es solo por eso, porque va a ganar líquido. No, es que vamos a perder la coherencia hemodinámica. Por otra parte, al inicio hemos dicho que en la macrohemodinámica da líquidos y da vasoactivos. Al inicio vamos a iniciar dosis altas y lo más probable es que sea una dosis empírica, que vamos a tratar de mantener una presión alta rápidamente. Si mantenemos esa dosis de vasoactivos, también podemos producir o entrar dentro de esta clasificación en la que se produce coherencia, incoherencia hemodinámica. ¿Sí? ¿En qué parte? ¿En cuál? Esta es la vasoconstricción. El utilizar vasoactivos en dosis altas puede producir vasoconstricción intensa y eso produce incoherencia hemodinámica. Sí. Entonces, el manejo que normalmente hemos visto que se realizamos en un paciente en shock, en esta primera etapa, que es mala distribución de sangre, flujo heterogéneo, hay flujo por un lado y por otro lado, no mala distribución de sangre, dar vasoactivos, dar líquidos inotrópicos. Pero la escala de Roth nos dice que debemos titular estas variables a partir de unas cuantas horas después del shock, para evitar la incoherencia hemodinámica que se puede producir por nuestras conductas terapéuticas. Si yo le doy mucho líquido, produzco hemodilución, produzco fuga capilar, edema y empeoró la incoherencia hemodinámica. Eso significa que ese paciente tendrá buena presión, tendrá variables de buena hidratación, buena boletia, buen gasto cardíaco, pero no va a tener variables que me digan que la perfusión en sus tejidos se está manteniendo o se está produciendo de manera adecuada. Aquí tenemos cada uno de estos tipos. En el tipo 1, que es el flujo heterogéneo, que es la primera etapa, es mala distribución de sangre, ¿no? La primera etapa que hemos visto. Es la característica de la sepsis, el shock séptico. Va a haber unas zonas que están vasodilatadas, otras en vasoconstricción. Es el shock distributivo. La hemodilución, la reducción de la densidad de capilares, eritrocitos que están por exceso de volumen, un exceso de cristaloides, va a aumentar la distancia de difusión
del oxígeno que está trayendo los glóbulos rojos hacia los tejidos y por tanto va a disminuir o va a causar un déficit en el transporte de oxígeno hacia los tejidos. La vasoconstricción intensa, exceso de vasopresores, isquemia, lecho tisular, pérdida de gradiente de presión. En la fuga capilar y el edema lo mismo. Si hay edema intersticial será más fácil para un eritrocito poder distribuir su oxígeno. Va a aumentar la diferencia, la distancia entre un tejido y otro y va a ser más difícil. El edema y la fuga capilar también dificultan la distribución del oxígeno. Y la parálisis vasomotora al final es la etapa refractaria, es la etapa en la que no se va a producir, no vamos a poder mantener una perfusión en estos pacientes. Va a haber un flujo masivo que va a atravesar sin lograr un intercambio de metabolitos. Entonces, cada una de estos fenotipos del paciente que está en shock, según la coherencia hemodinámica, están principalmente desarrolladas para entender cómo tenemos que realizar nuestra reanimación en nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Qué más? Esta parte es importante. ¿Por qué las variables macrohemodinámicas al final resulta que no evalúan la microcirculación? ¿Qué variables hemodinámicas hemos visto? Estas son las. Debe existir variables hemodinámicas normales, ¿no? Pero no me dicen que la microcirculación o la función celular sea adecuada. ¿Qué variables macrohemodinámicas tenemos? La presión arterial, luego el gasto cardíaco y la presión venosa. La presión arterial es fácil de medir. El gasto cardíaco es más difícil de poder tomar. Pero la presión venosa central, ¿han escuchado? ¿Podemos medir la presión venosa central? ¿Sí? ¿Cómo se mide? ¿Qué necesitamos? Un catéter, ¿no? Supraauricular, cerca a la aurícula derecha, ¿no? ¿Y qué es lo que representa? Retorno venoso. La presión venosa central. Al final representa ¿qué? Si está muy alto representa un mayor retorno venoso. ¿Mayor qué? Mayor retorno venoso al ventrículo, a las cavidades derechas. Porque van a ver que ya no se mide mucho, pero si miden una PDC muy alta, representa que hay mayor retorno a las cavidades derechas. Si hay un mayor retorno, por tanto, la PDC es una variable que antiguamente la hemos relacionado ¿con qué? Con la bulimia. Con la Bulimia. Con la bulimia. Entonces, cuando antes de ya unos 10 años será, todos teníamos la idea de que había una. Es un médico de Estados Unidos que protocolizó el manejo del shock y nos daba líquidos vasoactivos inotrópicos y nos decía tanto de líquidos hasta lograr una PDC que sea más de entre 12 y 15 centímetros de agua, porque garantizaba un mayor retorno venoso y por tanto eso representaba que la bulimia había mejorado. Y vasoactivos hasta lograr una presión arterial que sea más de tal, nos daban variables para poder garantizar la macrohemodinamia. ¿Por qué estas variables que todavía debemos conocerlas? ¿Por qué no representan la microcirculación? Porque primero, si vemos la presión arterial, en un paciente en shock, una presión arterial normal garantiza que la presión por debajo de las arteriolas terminales sea adecuada. No. Una presión arterial normal puede presentarse con vasoconstricción a nivel capilar, ¿no? Una vasoconstricción intensa a nivel precapilar. Entonces, puede haber una presión arterial normal, pero no me garantiza una adecuada presión de perfusión en la microcirculación. Incluso será que puede ser contraproducente. Hace rato ya me han dicho. Para mantener la presión yo le voy a dar vasoactivos y líquidos. Si le doy vasoactivos a dosis altas,
logro 120, 60, buena presión, pero si le doy vasoactivos a dosis altas, ¿qué es lo que puedo producir? ¿Qué? Vasoconstricción en la microcirculación o antes de empezar la microcirculación. Y eso va a ser una incoherencia hemodinámica. Buena presión, mala perfusión. Entonces debemos garantizar una presión arterial normal, sin exceso, para que no causemos una incoherencia hemodinámica. Y tener cómo identificar aquí qué está pasando, ¿no? El gasto cardíaco también, miren, el gasto cardíaco también no es una variable que me diga cómo está la producción de los tejidos, porque en el sepsis, ¿qué se caracteriza la sepsis? La mala distribución de sangre. Si hay mala distribución de sangre, significa que hay zonas que tienen cortocircuito y shocks. Un gasto cardíaco normal o alto no me va a garantizar que haya un buen volumen efectivo en la microcirculación. El shock séptico, ¿qué tipo de gasto cardíaco es? El shock hipovolémico, ¿qué gasto cardíaco es? Alto. El shock hipovolémico. Disminuido. Disminuido. ¿Y Sí. el shock séptico? A un inicio creo que es alto. Gasto cardíaco. Alto, normal, a un inicio. Alto normal, al inicio sí. Al inicio, disminuir, al inicio. dependiendo de las cosas, pero al final va a ser alto, ¿no? Miren, el gasto cardíaco alto no me garantiza que esté una buena producción de tejidos y la presión venosa central tampoco me va a reflejar la bolemia en mis pacientes. ¿Ustedes creen que la PVC que ahorita me han dicho es la presión venosa central, que es el retorno venoso y va a ser bolemia? ¿Pueden existir variables que pueden alterar la PVC? Que no sean bolemia. Sí, pues. ¿Sí? Sí. Si hay insuficiencia cardíaca derecha, ¿creen que la PVC se va a poder interpretar igual normal? No. Si hay algún problema en el tórax, en restrictivo, ¿se va a poder la PVC interpretar como exclusivamente bolemia? Tampoco. Entonces, la PVC hemos cometido el error de siempre pensar en que es una variable exclusiva del retorno venoso, del estado de hidratación del paciente, pero se ve influenciada por muchas situaciones y del tórax, el aumento de la presión intratorácica, la funcionalidad de las cavidades derechas, que puede hacer que la PVC no la podamos interpretar de manera adecuada. Entonces, para interpretarla tenemos que buscar o descartar esas posibles causas que alteren mi presión. Pero peor aún, miren, la presión venosa central, si ustedes creerían que la presión venosa central es un equivalente de bolemia, ¿qué es lo que nos conviene en un paciente en shock? Que la PVC esté normal, alta, ¿qué es lo que nos conviene? Estamos diciendo la PVC, la presión venosa central, lo vamos a considerar exclusivamente bolemia, retorno venoso bolemia. En un paciente en shock, ¿cómo me conviene que esté su bolemia, su retorno venoso? Normal. Que la PVC esté alta. Incluso en ese protocolo Rivers, en ese protocolo Rivers nos decía mantener una PVC elevada, llegar con la hidratación, lograr una PVC que esté por encima de 12, e incluso si tienes una PVC más alta, mejor todavía, porque garantizas una buena bolemia, un buen retorno venoso. Pero, ¿qué es lo que puede producir este aumento de la presión venosa central? Cuando hemos visto insuficiencia cardíaca, estas presiones al final, ¿qué pasa con estas presiones? ¿Se transmiten? ¿Recuerdan las cavidades izquierdas cuando aumentan presiones? ¿Transmiten estas presiones? Si mi PVC está elevada, o sea, la presión de la venosa central está muy alta, ¿será que se va a transmitir a la circulación venosa sistémica? Sí. Sí. Y este aumento de la presión venosa sistémica, al final, ¿qué es lo que va a producir? ¿Perdón qué? Edema, está bien, pero ¿qué más va a producir a nivel capilar? También va a aumentar la presión venosa en el extremo capilar.
¿Sí? ¿Sí? Toda esa sobrecarga de volumen, ese aumento de la presión venosa se va a redistribuir hacia la última porción. Y si hay un aumento de la presión venosa en el extremo capilar, para que haya un flujo de sangre en un capilar, ¿qué tiene que haber? Una diferencia de presión, ¿verdad? ¿Dónde tiene que haber más presión? En el extremo arterial. Y en el extremo venoso la presión tiene que ser menor para garantizar un flujo de sangre en la microcirculación. Entonces ustedes dan mucho líquido, aumentan la PVC, aumentan la presión venosa capilar, alteran el flujo de circulación en la microcirculación. ¿Sí? Sí. Es un tipo de incoherencia. Buena presión, buen volumen, pero nada perfusión tisular. Por tanto, también como les había dicho hace rato, los líquidos tienen que ser bien restringidos. Porque si yo le doy tanto líquido y me conviene que esté bien sobrecargadito, al final va a ocasionar que la presión venosa dificulte el flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación, ¿no? En los capilares, aumento de presión, y va a producir también un tipo de incoherencia hemodinámica que va a ser esto, ¿no? Una fuga capilar, aumento de la presión, hemodilución, fuga capilar. No sé si hasta aquí está entendido esta parte. ¿Sí? En el manejo de un paciente en shock, en la primera etapa, ¿qué es lo que es correcto? ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar presión vasoactiva, luego volemia, darle líquidos, luego ver si necesitan inotrópicos, darle vasoactivos, inotrópicos. Pero al final, ¿esto se mantiene así? Porque cada una de estas conductas puede ser contraproducente, líquidos y vasoactivos. Si yo le doy un exceso de líquidos, produzco incoherencia hemodinámica. Si le doy un exceso de vasoactivos, produzco incoherencia hemodinámica. Ahora, al final, entonces, ¿cómo valoramos clínicamente esta perfusión de los tejidos? Ya hemos dicho, hasta aquí hemos visto, todo esto hasta aquí hemos visto. Coherencia hemodinámica, hemos dicho, es macrohemodinámica, microhemodinámica, pero al final, ¿cómo yo me doy cuenta de que la microhemodinámica es eficiente? Porque la presión puedo medir, la PVC puedo todavía tomar y ver otras variables de buen retorno, buen volumen, ya está empezando a ordenar. Pero ¿cómo voy a ver variables de microcirculación? Y les había dicho al inicio de la clase que vamos a tener dos formas. Uno es clínico y el otro es de laboratorio, taller hemodinámico con 2 gasometros. La parte clínica, ya lo hemos visto en teoría. Este es Andrómeda Shock, que es el último de 2026, hay una Andrómeda normal, que realmente ha sido un estudio muy sencillo, pero que es muy sencillo, no solo es clínico, pero que al final habla grandes resultados. ¿Qué es lo que valoraba este Andrómeda Shock? Primero, las variables que vamos a utilizar es la perfusión periférica mediante el tiempo de llenado capilar. Luego vamos a ver el índice del moteado de la piel, que es de vasoconstricción profunda, ¿sí? En las extremidades anteriores, los grados que nos puede dar, y por último el gradiente de temperatura central periférica. Con estas 3 cosas, ¿ustedes creen que pueden valorar la microhemodinámica? ¿Sí? El llenado capilar. ¿No sirve? En un paciente de shock, ¿cómo está el llenado capilar? ¿Qué han dicho? Estaba disminuido. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que la microcirculación se recupera? Porque el llenado capilar mejora. Y se produce un llenado capilar en menos de 3 segundos. Menos de 3 segundos. Vamos a ver, le ponían aquí un portaobjetos, ven en 10 segundos, se vuelve pálido. En un paciente de shock va a seguir pálido en más de 3 segundos. Entonces es una variable clínica que me ayuda a determinar que la microcirculación está retornando bueno, que estamos consiguiendo una microcirculación adecuada. El tiempo de llenado capilar, ¿no? Sabemos que en el shock se sacrifica la piel al inicio. En la piel, el músculo se sacrifica al inicio. ¿Sí? Sí. Porque vasoconstricción intensa como mecanismo de adaptación.
y al final nuestra piel se vuelve pálida, nuestros pulsos disminuyen y el llenado capilar disminuye. Es parte de la respuesta de nuestro organismo ante el shock. Y por tanto también el ver que si con mis conductas el llenado capilar mejora es valorar la microcirculación. El sacrificio de la piel carece de autorregulación, la vasoconstricción intensa para desviar el flujo de sangre que no vaya a la piel y se redistribuye en órganos que son órganos diánicos. ¿Cuál es el tiempo de llenado capilar normal? Es que sea que sea menor a 3 segundos. ¿Y qué es lo que nos identifica si el tiempo de llenado capilar es más de 3 segundos? Es una disfunción de la microvasculatura en esos fenotipos de tipo 1 y tipo 3. ¿Recuerdan cuáles eran esos fenotipos tipo 1 y tipo 3? ¿Recuerdan cuáles eran esos fenotipos? Tipo 1, la mala distribución, vasoconstricción, vasodilatación en alguna zona. Y tipo 3, la vasoconstricción que sea intensa. El llenado capilar me sirve para evaluar ese tipo de incoherencia hemodinámica. El tipo 1 y el tipo 3. Se aplica presión en un portaobjetos de vidrio, normalmente lo hacemos nosotros con los deditos. Se debe esperar hasta 10 segundos. Hay que estandarizar las pruebas. Entonces, un portaobjetos 10 segundos y luego tenemos que ver el tiempo en el cual se produce o retorna el llenado capilar, ¿no? El retorno del llenado capilar a esa extremidad. Este es el dicto, ese Andrómeda shock, es decir, mire, hasta ahora el lactato era importante para el shock, ¿sí? Porque cuando empieza a aumentar el lactato, ¿qué pensamos? No hay oxigenación. ¿Qué el paciente está entrando en shock? Y el Andrómeda shock, el nuevo, el del 2026, que es el 19 ha sido el primero, el del 2026 ha hecho la comparación entre lo que es el lactato y el tiempo de llenado capilar. Ya al final, el lactato, bueno, si nos guiamos en el lactato, vamos a poder hacer un manejo estándar, pero si nos manejamos con el llenado capilar, la recuperación orgánica es más rápida y disminuye la tendencia en la mortalidad de los pacientes. El valorar la protección de los tejidos le gana al lactato. Sí, sí le gana. Una variable clínica que valora, en relación al tiempo de presentación, es mucho más rápido que el lactato para diagnosticar shock. Que además me va a servir para poder saber qué tan rápido yo recupero a mi paciente. Porque el lactato creen que va a bajar rápido igual que el llenado capilar. O sea que tiene un tiempo de bajar lento. Se tiene que metabolizar, va a bajar lentamente. Pero el llenado capilar me dirá más rápido que el paciente está recuperando su microcirculación. ¿Sí? Es más fácil. Ustedes lo ponen ahí. Ahora ya está llenando más rápido. Antes daba en 5 segundos, ahora está 4. Está recuperando su microcirculación. Más rápido que ver un lactato y pedirle a las 6 horas y ver que está mejorando. Entonces, por un lado tenemos el llenado capilar. Por otro lado tenemos el índice de moteado de la piel, que también nos va a servir para ver los grados 1 y 3, similar al anterior, vasoconstricción intensa. Esta valoración se realiza en las extremidades inferiores, en la rodilla, cuando no existe moteado, y grado 2, 3, 4 y 5, que se va a ir extendiendo, cuando no existe moteado es el 0, algunos alrededor de la rodilla, grado 2, 3, 4, 5, y tenemos el grado 5 es el peor, que es necrosis isquémica.